Muy buenas tardes, mi nombre es Génesis Romero y hoy vengo a hablarles sobre las prórrogas legales en contratos de arrendamiento en Venezuela. Cuando hablamos de una prórroga legal, no es más que un mecanismo clave para la regulación de contratos de arrendamiento de viviendas en Venezuela. Esta disposición legal nos permite la extensión automática de contratos, brindando protección a los inquilinos y equilibrando las relaciones contractuales. Comprender los requisitos y procedimientos para la aplicación de prórroga es fundamental para garantizar los derechos de todas las partes involucradas. Disposiciones legales sobre la prórroga. Duración mínima y máxima. Los contratos de arrendamiento deben tener una duración tanto mínima de 1 año y máxima como de 5 años. Al finalizar este periodo, las prórrogas se activan automáticamente. Mantenimiento de coordinación. Durante las prórrogas se mantienen las mínimas condiciones del contrato original, incluyendo en el momento del arrendamiento. Notificación de no renovación. El arrendador debe notificar al arrendatario su intención de no renovar el contrato con al menos 3 meses de anticipación para que el arrendatario tenga su tiempo para poder planificar sus eventualidades. Requisitos y condiciones para las prórrogas. Duración del contrato. Cuando hablamos de la duración del contrato, el arrendamiento debe tener una duración mínima de 5 años y máxima de 5 años. Al finalizar este periodo, si ninguna de las partes manifiesta su intención de no renovar, se activa la prórroga automáticamente. Notificación de no renovación. El arrendador debe notificar al arrendatario si su intención de no renovar el contrato con al menos 3 meses de anticipación. Esta notificación se debe dar por escrito y faciente. Cuando hablamos de los mantenimientos de condiciones, durante la prórroga se mantienen las condiciones del contrato original, incluyendo el monto del canon y el arrendamiento, salvo que se haya pactado un acuerdo entre las partes que sea diferente al que ya está escrito en el contrato original. Protección al arrendatario. Cuando hablamos de la protección al arrendatario, no es más que la seguridad habitacional. Cuando hablamos de la seguridad habitacional de un arrendatario, es actuar como salvaguardia para evitar que los arrendatarios sean forzados a abandonar sus propiedades sin causa justificada. Continuidad de derechos. Durante las prórrogas del arrendatario mantienen los mismos derechos y obligaciones establecidos en el contrato original. Cuando hablamos de las limitaciones a la prórroga, existen situaciones a las que la prórroga aplica, como cuando el arrendador necesita recuperar la vivienda por uso personal o familiar. Eso es las limitaciones de la prórroga. Diferencias entre contratos y escritos verbales. Formalización del contrato. Cuando hablamos de la formalización de un contrato, no es más que son los contratos escritos que formalizan mediante un documento firmado por ambas partes, mientras los contratos verbales no son más que acuerdos de manera oral. La aplicación de prórroga. Cuando hablamos de la aplicación de prórroga en un contrato escrito, la prórroga se aplica según lo establecido en el documento. El contrato verbal de la prórroga se activa automáticamente si no hay notificación de no renovación. La resolución de disputas. En los contratos escritos facilita la resolución de disputas a los
propietario. Y un registro, y es el que tiene un registro claro de los términos establecidos para ese contrato. En cambio, en los contratos verbales, las partes pueden recurrir a testigos o pruebas que comprueben lo que se planteó al momento del arrendamiento. Procedimientos y formalidades. Renovación de contrato. Se verifica el documento original del contrato y la existencia de las cláusulas sobre las prórrogas. Notificación de no renovación. El arrendador debe notificar por escrito y de manera factible su intención de no renovar el contrato con al menos 3 meses de anticipación. Documentación de prórroga. Aunque la prórroga es automática, es recomendable documentar por escrito la continuación del contrato. Renovación de disputas. En caso de desacuerdo, las partes pueden acudir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos y de Vivienda, SUNAVI, a los tribunales competentes. Aplicaciones legales de la prórroga. La renovación automática. Al activarse la prórroga legal, el contrato se renueva automáticamente por un periodo igual al inicial, pactado pero manteniendo las condiciones del contrato original. Derechos y obligaciones continuados. El arrendatario tiene derecho a continuar ocupando la vivienda mientras que el arrendador debe cumplir con sus obligaciones de mantenimiento. Cambio de condiciones de pago. Las partes deben acordar ajustes en monto de canon de arrendamiento cuando las prórrogas siempre se facilitan por escrito. Debate y justificación de las prórrogas legales. Cuando hablamos de los debates y la justificación de las prórrogas legales, no es más que el contexto económico. La hiperinflación, escasez de viviendas en Venezuela han generado dificultades en la aplicación de prácticas de prórrogas legales. Cuando hablamos de las barreras institucionales, la debilidad de los organismos reguladores y la falta de transparencia ha dificultado la efectividad de la implementación de las prórrogas. Las perspectivas jurídicas. La jurisprudencia y las opiniones de expertos reflejan debates sobre la aplicación de la prórroga legal en el contexto actual. Impacto en el mercado. La prórroga legal ha afectado la oferta de los precios de alquiler y viviendas en Venezuela. Conclusión. Protección al inquilino. La prórroga legal es una herramienta clave para garantizar la seguridad establecida de los arrendatarios en Venezuela. Equilibrio contractual. La prórroga legal busca equilibrar las relaciones entre los arrendadores y arrendatarios, evitando el abuso. Desafío. En la implementación existente desafíos en la implementación. Existen retos en la aplicación práctica de las prórrogas legales, como la complejidad de los procedimientos y la debilidad institucional. Eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.